Empezamos, ¿Empezamos? Sí, empezamos. Sí. Bueno, buen día a todos. Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Y esto pretende ser un acto de presentación de un libro entre amigos. Por lo tanto, pretende ser un acto informal, abierto a que todos vosotros participéis y, como no, abierto a las sugerencias y a escuchar a los ponentes, a las personas del ámbito destacado del mundo de las relaciones laborales que hoy nos acompañan. En primer lugar, para una persona, como es mi caso, que llevo 25 años dedicado al mundo del derecho del trabajo y que he compaginado además con la docencia universitaria, quiero, como no, agradecer a la editorial Tirant lo Blanc y al autor, a Fran Trujillo, que luego esbozaré un poco su figura. Quiero agradecer pues, que me hayan elegido para moderar, presentar un acto como este, además en un ámbito, el universitario, del que procede tanto el compañero Fran como es mi caso, que también procedo de esta casa, y es el caso de muchos de los presentes que veo aquí, conocidos del ámbito de las relaciones laborales. Por lo tanto, sirva mi agradecimiento a la editorial y al autor del libro. Me corresponde a mí brevemente hablar del libro en general y del autor en particular. Digo del libro en general porque tenemos personas en la mesa mucho más facultadas que yo para hablar sobre la experiencia del libro de Fran, y está el propio autor que nos esbozará un poco el contenido del mismo. Yo sí que quería destacar que, bueno, la presentación de un libro siempre creo que es un acto especial, es un acto importante. Y es un acto importante, en primer lugar, para el autor y, en segundo lugar, para los lectores. Para el autor, en este caso para Fran, yo creo que es un acto muy importante porque es un momento en que termina un proceso, es un momento en que nace una criatura a la que has dedicado mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, has quitado horas a la conciliación familiar y has creado un ser, has creado una obra que hasta ese momento solo le pertenece a Fran, y que en la presentación del libro lo que hace Fran es que dice: ha llegado el momento de compartir esta obra, este trabajo, con el público. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Es decir, Fran pone a disposición del lector una obra para que la disfrutéis, para que aprendamos de ella y para que sobre ella iniciemos nuevas conversaciones, hagamos nuevas amistades o incluso profundicemos en un ámbito como es el ámbito del derecho del trabajo. Yo quiero destacar el libro de Fran, después de la lectura del libro, quiero destacar 5 o 6 cuestiones que me han llamado la atención de este libro. En primer lugar, creo que es un libro que sirve para aprender. ¿Por qué? Porque es un libro que trata sobre algo que todos vivimos, que es el derecho del trabajo, el mundo de las relaciones laborales, pero que muy pocas personas reflexionamos. Y Fran, en este libro, lo hace con capacidad sencilla, es un libro muy sencillo de leer y además tiene la habilidad de hacerlo de forma profunda, lo cual no es fácil. Eso me ha llamado mucho la atención.
Una segunda característica del libro que tenéis hoy a vuestro alcance es, y ahí tal vez Jacob nos podrá ilustrar mejor lo que yo voy a decir, es un libro didáctico. Es un libro con un lenguaje muy sencillo, es un libro amable, es un libro comprensible, que pretende hacer pedagogía, hacer didáctica en el gran público. Y eso no es habitual en los libros de derecho y no es habitual en los libros de derecho del trabajo. Es un manual distinto como los que no han habido hasta la fecha, insisto, porque va dirigido a un universo muy amplio de lectores, como es el universo de las redes sociales. Y luego hay dos características, Fran, que me han llamado mucho la atención del libro y que me gustaría compartir con los presentes, y es una cosa que, conociéndote a ti, no me ha extrañado, que es el compromiso social del libro. Es decir, el autor no solo aborda los problemas presentes en el ámbito de las relaciones laborales, sino que tiene la capacidad en el libro de proponer mejoras sobre lo que explica, sobre las situaciones problemáticas que se dan. Y al final eso rebunda en el individuo, rebunda en la persona y por lo tanto rebunda en la mejora de la sociedad. Vais a encontrar en este libro, como el camino de Sancho Panza y el Quijote, vais a encontrar desde que uno inicia su andadura en el mundo del trabajo, vais a encontrar todas las vicisitudes que ocurren dentro de una casa que se llama empresa, y vais a encontrar, os van a explicar con un lenguaje muy sencillo todo lo que ocurre cuando uno decide abandonar esa casa. Pero es que además Fran tiene la habilidad de explicarnos esto haciendo hincapié también a los problemas actuales que tiene el mundo del derecho del trabajo, como puede ser la prevención de riesgos laborales, que el compañero César luego profundizará sobre ello en el libro, o los retos de futuro que tiene el derecho del trabajo, que también vienen reflejados en el libro, sobre todo en el tema de las nuevas tecnologías, la economía colaborativa, que insisto, no me corresponde a mí, pero tenemos la suerte de contar con Juanjo Camino, que ha trabajado mucho estos temas y que podrá debatir con el autor esta situación. Y finalmente, en cuanto al libro, una última característica que es la que me ha gustado a mí, Fran, y por la que te felicito, es porque has mantenido el rigor científico. Y es muy difícil cuando se pretende dirigirse al gran público. Lo hablábamos antes con el compañero periodista, estamos llenos de fake news, en el mundo de las redes sociales gobiernan las fake news, y sin embargo tú has conseguido elaborar una herramienta que nace, crece y va a desarrollarse en el mundo de las redes sociales, y has tenido la capacidad de no perder el rigor científico y que además eso redunde en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, yo creo sinceramente que ese es el valor del libro, que nos da una razonable esperanza a todas las personas que actuamos en el ámbito del derecho del trabajo para continuar nuestra andadura y para hacer frente a los retos en los que estamos. Esto es en cuanto al libro. En cuanto al personaje, pues permitidme que os cuente una anécdota de cómo conocí yo a Fran.
Yo conocí a Fran buscando un monstruo de 4 cabezas. Un día, los compañeros del despacho me dijeron que necesitábamos un off-council que nos aportara un valor añadido en el despacho. Y me dijeron, mira, el off-council tiene que tener esta persona experta que nos va a ayudar en nuestro día a día, tiene que tener 3 o 4 características. Entonces me dijeron, tiene que tener un conocimiento profundo del derecho del trabajo y la seguridad social, que es a lo que nos dedicamos nosotros. En segundo lugar, tiene que tener una experiencia académica en su ámbito de actuación. Y además, puestos a pedir, queremos que sea joven, de la terreta, y que sea youtuber o que tenga presencia en las redes sociales. Faltó que me dijeran que fuera del Castellón Club de Fútbol. Entonces yo sinceramente digo, bueno, ¿y dónde busco yo una persona con estas características? Pues bueno, ahí me crucé, me encontré con Fran, y efectivamente Fran, con toda la sinceridad del mundo, cumplía esas cuatro características que lo definen y hacen que sea el protagonista de este acto de hoy. Es difícil explicar de una persona tan joven, una trayectoria tan dilatada. Simplemente comentaros que en el 2003 ocurrieron 2 cosas importantes en el mundo. Uno, que Estados Unidos invadió Irak, y otra, que un joven con su bocadillo llegaba a la universidad, que era Fran Trujillo. Llegaba joven a una universidad muy joven, como era la Universidad Jaume I, y a partir de ahí Fran cursó sus estudios en la Diplomatura de Relaciones Laborales. Ahí yo creo que le entró por la vena, por la sangre, el mundo del derecho del trabajo y se enamoró profesionalmente del derecho del trabajo. Hizo la licenciatura de Ciencias del Trabajo y al cabo de 7 o 8 años, aquel chaval joven que con mucha ilusión inició la Diplomatura de Relaciones Laborales, terminó siendo doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, cum laude y con premio extraordinario. A partir de ahí, Fran Trujillo inicia un despliegue que yo califico espacial en el mundo del derecho del trabajo, porque es o pasa a ser investigador de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en Ginebra. Además, ha estado como profesor visitante en la Universidad de París y en la Universidad de Ottawa, en Canadá, y ha sido profesor colaborador, corrígeme Fran si no es así, en la Universidad Antonio de Nebrija, en la Universidad Internacional de Valencia y en la Universidad Oberta de Cataluña. Ese perfil académico de Fran hace, y esa inquietud por Fran, porque les puedo asegurar que es una persona muy inquieta, está ahí aquí su mujer, tal vez nos lo pueda decir, esa inquietud hace que además Fran no se conforme con su formación académica, sino que inicia una andadura también en el mundo de las escuelas de negocios. Y en ese sentido aporta su experiencia y su saber a la Escuela de Negocios ESI o a la Escuela de Negocios, a la Escuela de Organización Industrial, que, como sabéis, es la primera escuela que se crea en España de negocios, que depende, creo, del Ministerio de Industria o de Trabajo, no sé ahora. Finalmente, Fran termina de profesor en el año 2020 en la Universidad de Valencia y, como era de justicia, en el mes de septiembre la Universidad Jaume I recupera su legado y recupera a Fran como profesor titular de la Universidad Jaume I de Castellón, hecho que ha sucedido hace apenas un mes. Por lo tanto, Fran, doble enhorabuena, no solo por la presentación de la obra, sino también por
por la plaza de la que ya eres titular. Este es, grandes rasgos, podría hablar también de su dilatada experiencia en artículos de doctrina, en artículos de prensa, pero además esto no termina aquí, sino que tiene una curiosidad muy importante, el personaje, el monstruo que yo buscaba, que no se da en otros profesionales de estos ámbitos. Y es que Fran ha tenido la capacidad de hacerse un hueco en las redes sociales. Cuando digo un hueco, es que ha tenido la capacidad de ser distinguido como top voice en una red profesional que es LinkedIn, que es la red, yo me atrevería a decir, más rigurosa o más seria en el mundo de los profesionales. De forma que tenemos a una persona que ha sido premiada por esa red, por su trabajo y por su capacidad didáctica y pedagógica, y por tratar el derecho del trabajo de forma amena. Y para que os hagáis una idea, siguen a Fran más de 50.000 personas en esa red, es decir, una ciudad, un pueblo grande, está pendiente de los comentarios o de las reflexiones que el compañero Fran realiza en el día a día. Por lo tanto, tenemos un libro que da para mucho y da para abrir un debate y un coloquio con las personas que nos acompañan, que ahora presentaré, y obviamente tenemos un personaje como es Fran Trujillo Pons, que debemos de aprovechar la oportunidad para conocer y para que nos explique qué le ha motivado con todo el maremágnum profesional y académico que tiene a crear o escribir esta obra. Fran, buenos días. Y en este me corresponde a mí cederte la palabra, y sí que me gustaría hacerte una pregunta muy contundente. O sea, ¿por qué este libro? Muchas gracias, Vicente. Pues bueno, el libro, bueno, antes de nada decir que no tengo, se me han quitado las palabras, no sé qué decir. Realmente tu presentación amplísima, que no me esperaba y que me ha gustado mucho, así que enhorabuena que has adoptado el papel de moderador que te di, Irán Oblan te cedió, la verdad que lo has cumplido excelentemente. Nada, simplemente decir, este libro da resultados, el fruto pues, de un trabajo muy activista, soy muy activista, soy muy inquieto, como has dicho, Vicente, CEO de la Urea, y creo que da reflejo a toda esta actividad, y creo que no quería desaprovechar la oportunidad de que existiera un libro, porque Internet es muy fugaz. Internet es tiene muchas bondades, pero lo que son las publicaciones pues se pierden, ¿no? Se eliminan, se rompen vínculos, y la editorial Tirán Loblan, que precisamente es de la más prestigiosa en España a nivel jurídico, pues tuvo a bien considerar que este libro tenía salida, rompía los esquemas tradicionales del ámbito profesional. Aquí tenemos profesores, inspectores de trabajo, antiguos licenciados, que estábamos acostumbrados a coger libros de la biblioteca, quitarle el polvo y leernos parrafadas que eran pues, infumables, es decir, una lectura muy densa, y como bien ha señalado Vicente Randis, he intentado acudir a un formato muy imaginativo, porque es muy genuino, no existe una obra de estas características en el mercado, y lo he intentado acercar al público general, al público joven, que está muy habituado a redes sociales. Todas estas personas pues me vieron, ¿no?, a que, utilizando incluso la inteligencia artificial en las imágenes que vienen a refrendar el texto, un texto que, como bien has señalado, he intentado ser lo más riguroso posible, pero siempre acercándome a todo un público. Claro, de los 33.000 que tengo seguidores de LinkedIn actualmente, muchos son estudiantes, muchos son pequeños empresarios que no tienen conocimientos de derecho del trabajo. Luego, consideraba que, sin perder la rigurosidad, añadiendo incluso emoticonos muy habituados a las redes sociales, a WhatsApp, etc., un poco para acercar a este público. Y eso ha sido un poco la razón, y ya me han
me han dejado caer que el nivel de ventas, que por cierto aquí está el libro, por si alguien quiere adquirir uno, por la librería Argot, que se ha prestado a ceder libros. La idea es que se haga una segunda edición de este libro, porque puede ser una referencia, y creo que tengo material más que de sobra. Tengo un documento Word escondido con una llave, con más de 2000 páginas, que mi mujer no puede saber, porque estoy todo el día ahí con el ordenador y con los dibujitos que dice ella, y que creo que este material está exclusivo y lo voy a guardar para una segunda publicación. Ahí vemos una imagen en la portada, que es como la inteligencia artificial, este es Skynet de la película Terminator, cómo ya abraza al trabajador actualmente y cómo desde recursos humanos pues, se ha de llevar el nivel de la tecnología a favorecer la optimización. Y antes de dar presentación, y no quiero yo dejar de pasar la oportunidad de agradecer de forma desinteresada, vienen personas de Valencia, tenemos a César, director de Valencia y de Castellón de la mutua ASP, una mutua muy importante a nivel español. Tenemos a Juanjo José Camino, antiguo inspector de trabajo, jefe de inspección de trabajo. Tenemos compañeras de inspección y que seguro que tendrán dudas y preguntas aquí en la asistencia. Y también tenemos a mi compañero y amigo Jacob Guinot, que va a hablar de cómo la red social, LinkedIn, es una forma de ser pedagogo y divulgador en este ámbito tan técnico, tan enfarragoso y tan cambiante, ¿no? Y aquí precisamente no quiero yo continuar más mi intervención, porque prefiero que el debate sea muy ameno y con los intervinientes del ámbito de las relaciones laborales. Tenemos un tribunal de DEU también, tenemos a personas del entorno de Castellón que pueden tener dudas. Simplemente mencionar que el derecho del trabajo es un área que, al contrario de la civil o de la penal, que son perpetuas en el tiempo, estamos pendientes de muchos cambios, y este libro da respuesta a todo el mare magnum normativo que existe, como las nuevas realidades tienen una velocidad, tienen una marcha, y cómo el legislador ha de acudir o llegar al mismo nivel de esta carrera y legislar junto con la administración, junto con los inspectores, los sindicatos que también están presentes, cómo deben mejorar, ¿no? Y aquí en el libro, aunque intente siempre mencionar sentencias o cuestiones nucleares de las relaciones laborales, también pongo una bombilla al final para el lector, nos están grabando también y esto se ve en YouTube, que vea que el lector, que hay una bombillita, como ahí, que es un apartado donde yo, como profesor y investigador, arrojo un poquito de luz para que no solo el legislador nacional dé respuesta a estos retos, sino también sepan los empresarios que cometan fraudes, sepan los propios trabajadores, porque yo soy muy pro reo, muy pro operario. En la contraportada, Latinal Loblan me dijo poner en la contraportada que el libro responde mucho a la labor de cómo protejo yo al deber, al DECI, de la relación laboral. Y he recibido muchos tirones de orejas por parte de empresarios, pero es que es así, es la deformación que tengo, ¿no? Y que considero que también el empresario, dentro de la flexibilidad que le dota el Estatuto de los Trabajadores, pues tiene herramientas para no cometer fraude y conseguir que tenga una productividad, y cómo tiene la opción de vigilar, por ejemplo, y tenemos a César de ASP, cómo puede vigilar las inspecciones, o sea, las incapacidades temporales. Que hay mucho trabajador, atención, que España es un país de picaresca, los españoles somos pícaros. Mucho trabajador alega una situación de ansiedad, de depresión, porque ha sufrido un conflicto muy pequeño en la empresa. No es que me han chillado, voy a alegar acoso laboral. Pido una indemnización de 50.000 euros. Si cuela, cuela. A ver, las sentencias están diciendo que esto no es acoso. El acoso es una cuestión más persistente y no es una situación que vulnere derechos fundamentales. Quiero decir que con esto, que aunque sea yo muy pro operario, no pierdo la perspectiva de que hay trabajadores que no cumplen la buena fe contractual y que, como tal, los inspectores, las empresas tienen capacidad, dentro de su control y vigilancia, pues de despedir, y con toda la razón, despidos procedentes, sin derecho a salarios ni indemnización. Nada, simplemente agradecer, repito, la asistencia y bueno, nada más. Muchísimas gracias por la presentación.
Vicent. He de decir que no soy del Castellón, pero bueno, podéis, soy del Villarreal, soy simpatizante del Villarreal. Ahí perdí un poquito de puntos, pero bueno, aún así me han fichado. Bueno, si voy a algún partido de Castalia y me gusta el club, no, está yendo bien el Castellón, pues quizá me haga socio y me dé un poquito la perspectiva broqueta, aunque va a ser costoso. Esto nada, simplemente muchísimas gracias por vuestra asistencia, y siguiendo el turno de palabra, vamos a hacer un debate muy ameno, y ahora va a intervenir, según el cartel, en primer lugar el profesor Jacob Guinot, profesor titular de Dirección de Empresas, y como desde una vertiente de los recursos humanos y el derecho a la prevención de riesgos, son departamentos que están muy pegados, es decir, son departamentos coetáneos, y no se va a centrar mucho, aunque es como yo, licenciado en Ciencias del Trabajo y diplomado en Relaciones Laborales. Antes, en la entrevista que le han hecho en Castellón Plaza, decía: yo es que llevo 20 años sin saber de Derecho del Trabajo. He leído tu libro y me he acercado un poco. Yo lo que puedo hablar aquí en tu presentación es, no voy a dar ningún tipo de lección, sino simplemente voy a hablar de cómo los docentes, no solo el estudiantado, ha de abrazar las redes sociales a la hora de divulgar. A la hora de divulgar debe abrazar las redes sociales. Yo soy un profesor que, aunque haya pedido la invitación al catedrático, los catedráticos son muy mayores, muy de hablar de la cátedra, ¿no? De sentar cátedra, de no dejar paso a que el alumno pueda tener dudas, no decir: yo hablo aquí y te callas. Yo vengo aquí a hacer una posición, una clase. No, yo quiero que el alumno participe, y me estoy aprovechando de estas nuevas modalidades metodológicas pues para acercar no solo al público social, porque soy un servidor público, soy funcionario y me debo a la sociedad, sino también como a nivel educativo, no solo a nivel universitario, sino también de estudios inferiores. Tenemos formación en orientación laboral, que es una asignatura de muchos ciclos formativos, tienen FP, ciclos inferiores, que muchos profesores de FOL pues también me están escribiendo, dando la enhorabuena y alabando mi función. Nada más, voy a dejar paso a Jacob. Como un experto a nivel educativo, considera que este libro es reflejo, fruto también, y da respuesta a cómo las redes sociales puede ser una labor divulgativa para intentar acercar una materia tan técnica. Desde Chile me escribieron por X un mensaje diciendo: oye, enhorabuena, porque explicas una cuestión tan pesada como es el derecho del trabajo de una forma muy amena, y esto te alaba, porque es muy difícil sintetizar con 33.000 caracteres, que intento agotarlos todos. X son 800 y pico caracteres, hay muchos de LinkedIn. Intenta acotar un poco la entrada, pero bueno, es que no quiero eliminar contenido de la sentencia. Lo siento, si no quieres leer, no lo leas, pero intento aprovechar todo el contenido. Pero yo con estas 33.000 caracteres que permite LinkedIn, creo que el alumno puede aprender, y fruto de ello nos va a hablar ya. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Fran, en primer lugar por invitarme al evento. Como habías comentado, yo estoy aquí sobre todo, dices que soy profesor de la universidad, pero estoy aquí en calidad sobre todo de amigo tuyo, ¿no? En el año 2000, creo que fue el 2002, que empezamos a estudiar juntos la carrera de Relaciones Laborales. Ya ha llovido desde entonces. Pues eso, y ahí nos conocimos, me acuerdo yo que éramos de los pocos que íbamos asiduamente a clase, porque había ahí unas asignaturas de derecho laboral, derecho de seguridad social, derecho sindical, que era esa asignatura, y ahí aguantábamos nosotros dos y 3 o 4 más, y bueno, yo estoy aquí, entonces es un placer estar aquí, ¿no? Gracias por la invitación. Y claro, también decía Fran, bueno, pues aquí vamos a hablar un poco sobre cómo utilizar LinkedIn como herramienta pedagógica. Fran y yo yo creo que fue hace 3 o 4 años, creamos un grupo en la universidad de innovación educativa. Esto lo que busca básicamente la universidad con estos grupos es que desde algunas asignaturas el profesorado ponga en marcha pues, ideas nuevas, aplique cambios, cambie contenidos, pero sobre todo cambie metodologías, es decir, cambie la forma que se imparten las clases.
de modo que sea para el alumno más atractiva la clase y sobre todo que aprendan más, ¿no? Esto es un poco la idea, no solo innovar, porque muchas veces se aplica innovación en la educación, se utilizan muchas veces herramientas digitales, ordenadores, metodologías de aprendizaje cooperativo y estas cuestiones, pero luego no hay detrás, realmente, luego hay que verificar si esto funciona o no funciona. Y esto es lo difícil, no solamente cambiar las cosas porque sí, sino cambiar las cosas porque funcionan. Y bueno, un poco la idea es, con estos grupos de investigación, intentar hacer cosas para que no pase lo que ya pasaba hace 20 años, ¿no? Con nosotros que íbamos 8, 10, 12 alumnos a clase. Y esto se pone ahora encima de la mesa, pero esto ya ocurre desde siempre, por muchas circunstancias. A veces no es por culpa de cómo está diseñada la clase, ni por culpa del profesor, sino por muchas veces simplemente desmotivación de los alumnos que tienen que compatibilizar sus estudios con el trabajo y eso supone un desgaste. Muchas veces pues, yo entiendo que estás cansado, que cognitivamente no estás preparado para estar escuchando ahí un tostón de 2 horas y al final el tiempo limitado y renuncias, ¿no? Y un poco, pues estos grupos, la idea de estos grupos de innovación educativa era eso, ¿no? Intentar motivar al alumno para que venga a clase y para que aprenda, que esta es la clave. Entonces, una herramienta yo creo que útil es LinkedIn. El problema de LinkedIn, claro, que comentábamos antes aquí con la entrevista con Chimo, es que claro, habría que plantearse, sí que es verdad que hay muchos profesionales que utilizan LinkedIn, pero claro, habría que animar desde los primeros cursos de la carrera a que por lo menos el alumno tenga un perfil de LinkedIn y que empiece a familiarizarse con eso. Y eso yo creo que hay que hacerlo desde el principio, ¿no? Bueno, me parece que eras en tercero o cuarto, ¿verdad? Para que en tercero o cuarto ya un alumno con cierto dominio, con cierto base de conocimientos de la materia pueda entrar y primero filtrar, saber a quién seguir, porque luego en LinkedIn pues, hay mucho 21, mucho coach y gente esta que claro, aquí al final también hablábamos, ¿no? Que comentaba Vicente, de ofrecer un contenido que tenga validez científica, que sea objetivo y más o menos que sea riguroso, ¿no? Esa es la clave, hacer un contenido riguroso. Y eso tenemos que estar, creo que los profesores o los profesionales ahí detrás de esos perfiles para ofrecer ese tipo de contenidos. Tú lo haces perfecto, ¿no? Solo hay que ver el número de seguidores. Y luego, pero yo creo que también hay esa clave, ¿no? Desde abajo, intentar que no solo sigan Instagram, ¿no? Aquí sí hay alumnos que utilizan el perfil de LinkedIn, pero que no utilicen solamente Instagram y TikTok, porque creo que en LinkedIn, como bien decía el profesor Trujillo, creo que ahí te puedes explayar y hacer comentarios de sentencias amplios, entrar en contenidos, discutir con un perfil que pone tu foto y detrás hay una persona, entonces tú ahí te identificas como tal, que es lo que tienes que responder, no es un personaje random ahí con un nick en Mister no sé qué, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que eso también es importante. Y claro, lo que sí que detecto en cuanto al LinkedIn, cosas que ocurren, que muchas veces la mayoría de buena parte del profesorado no utiliza tampoco esa red. También en Facebook no tiene LinkedIn, profesorado universitario. Y por ejemplo, ¿para qué utilizo yo? Pues se puede utilizar, tú utilizas perfectamente, ¿no? Para comentar sentencias, pero también, por ejemplo, se puede utilizar muy bien si tú haces una publicación académica, divulgarla por ahí. Y ahí, con un lenguaje más cercano, puedes dar a conocer lo que estás haciendo. Y yo, por ejemplo, sé que muchas de mis artículos académicos que yo publico, no hay casi nadie del profesorado o de los otros académicos los leen, salvo que están investigando sobre eso. Pero luego, si lo publicas en LinkedIn, pues a lo mejor hay un directivo que lo lee. O a lo mejor hay otro profesor de otra rama. Yo estoy en el área de recursos humanos, en dirección de empresas y recursos humanos, pero a lo mejor hay alguien de vuestra rama que es de derecho y que le interesa ese tema, porque yo he explicado cómo motivar o cómo intentar reducir el absentismo desde ciertas estrategias de motivación de recursos humanos. Y eso vincularlo con tu área, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso también es tú eres ahí la estrella en otra universidad en LinkedIn, eso es evidente, o por lo menos la persona ahí que yo creo que tiene más difusión, pero claro, creo que también ahí es importante que no solo comenté que sea una comunicación direccional, que nosotros lancemos un mensaje, sino también que haya una comunicación entre todos los expertos, y para eso hay que tener esa red, ¿no? Y claro, creo que de ese debate es muy constructivo, que se puedan aportar cosas.
Entiendo que también después la realidad es muy compleja, LinkedIn requiere mucho tiempo preparar una publicación de este tipo, eso es un trabajo detrás y tienes que tener un ánimo de prestación de un servicio público. Pero bueno, nosotros como profesores, tú ahora ya eres profesor titular, me has dicho que también has solicitado la de catedrático, un pajarito, ¿verdad? Entonces, yo creo que como servidores públicos tenemos esa obligación también de nuestro mensaje o lo que hacemos, que siempre es relevante, lanzarlo en este tipo de redes, que yo creo que sí que tienen para mí sí que tienen un cierto rigor. Yo no utilizo prácticamente redes, salvo LinkedIn, y tengo Instagram ahí, pero eso es otra historia, creo yo. Eso es para los amigos y poner fotos y tal. Se puede llegar también a los alumnos por ahí, pero me parece más complicado. Yo a lo mejor, ya tenemos una edad y a lo mejor hay que saberlo manejar de una manera determinada y tienes que preparar vídeos. Y yo creo que en LinkedIn, es verdad que ahora también se utilizan vídeos, ¿verdad? Se utiliza bastante el recurso del vídeo. Pero creo que ahí tenemos que intentar llegar. Es verdad que es un formato siempre LinkedIn más aburrido que el TikTok y tal. Al final la gente, ¿qué pasa? Que la gente quiere inmediatez, estímulos rápidos, vídeos de 15-20 segundos que incluyen 4 cosas. Pero bueno, yo creo que estar presente en LinkedIn siempre ayuda. Todo esto es por intentar explicar, ¿no? Cómo utilizar LinkedIn como herramienta pedagógica. Pedagógica en el sentido para enseñar dentro de la universidad y fuera de la universidad. También a los profesionales creo que tenemos que lanzarles un mensaje profesionales, quiero decir sobre todo directivos, ¿no? Esto que comentabas de vulneración de derechos, o que ellos también sepan cómo está la normativa laboral. Y lo que sí que entiendo muchas veces que son los propios directivos que desconocen la norma. Muchas veces no es que quieran incumplir la norma, sino simplemente que por desconocimiento, pues que es un problema. Entonces yo creo que también eso está bien, que aquí están los expertos en la materia de derecho laboral, que desde allí, pues oye, mensaje que sea lo más, y esto es lo difícil, ¿no? Mandar un mensaje directo, pocas palabras, y eso es lo complicado de intentar llegar ahora mismo, ¿eh? Porque hay tantos estímulos, tanta gente predicando en sitios, que al final tienes una milésima de segundo para captar la atención de la gente. Si la primera frase no es correcta, ya, si la imagen no es buena, tampoco, ¿no? Y eso es la dificultad. Eso también es una dificultad que nosotros como profesores nos encontramos después en el aula. Pero claro, la gente se aburre mucho más rápido. Claro, la gente ahora tiene que estar constantemente poniendo vídeos. Y se aburren de los vídeos también ahora. El vídeo tiene que durar 5 minutos. Y 5 minutos ya están atendiendo. Y eso es otro problema. Muy largo. Claro, y entonces, claro, esto es una generalidad. Luego hay alumnos que son capaces de mantener, por supuesto, la concentración. Yo hablo del ámbito universitario, eso sí, lo que ocurre en institutos ya, eso me parece que eso es otro cantar, ¿vale? Pero yo creo que sí, siempre tienes, en el aula siempre de los 15 o 20 que van asiduamente, que esos que tienen una capacidad, no han perdido todavía la capacidad esa de mantener la concentración 30 minutos seguidos. Todavía no la han perdido. O sea, estamos perdiendo todos, ¿eh? Yo también considero que la estoy perdiendo. A mí me gusta ahora mantener la lectura en un libro. Yo hace 10 años no me costaba tanto como ahora. Ya mi cerebro se conecta, se pone en otro plano. A ver si aunque pongas el móvil en otro sitio, ¿no? Se pone en otro plano. Y estás a la expectativa. Ostras, claro, esto está dificultando nuestra labor como profesores y también del propio alumnado. Y claro, conjuntar todo esto es complicado. Llegar al alumnado, motivarlo, me parece súper difícil. Sí, ya me parece súper difícil. Yo creo que, cogiendo el guante de lo que ha dicho, sí que es cierto que voy a tomar buena nota y desde los principios del grado, pues no crear un curso de formación a nivel universitario para que el alumno pues se inscriba, se registre, que es gratuito, es un servicio, es rápido el registro, y que a partir de ahí pues pueda hacer seguimiento, aunque el algoritmo de LinkedIn también tiene mucho que hablar, porque solo muestra lo que considera bueno. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta, que LinkedIn se rige por un algoritmo, y yo afortunadamente parece que tengo interacción y no me bloquean mucho, pero hay muchos posts que, por ejemplo, no tienen ningún tipo de tirón y tienen un contenido muy bueno, y otros en cambio que son posts que hice así un día que estaba ahí aburrido, lo puse y 150 interacciones, más de 60.000 visualizaciones del perfil. Claro, impacta mucho, ¿no? Aunque yo creo que también lo que dice el profesor Linot,
creo que voy a hacerlo de forma más como un diagrama, es decir, no tanto texto, lo voy a hacer más sintético para no perder la atención del lector, porque claro, ya me han dicho varias veces, hay Pere Vidal, que es un abogado de Roca y Unién, lo hace de forma un poquito más escueta, pero yo le digo, es que, a ver, no quiero perder la esencia de la sentencia, quiero analizar el recurso, quiero analizar los motivos, y si me permite 33.000, voy a agotar los 33.000. Incluso pongo emoticonos para darle un poquito visual, pero yo creo que es una vía muy buena, LinkedIn, lo considero yo. De hecho, yo la utilizo de forma muy recelosa en mis presentaciones y clases, es decir, no les digo, bien, este libro está en la biblioteca de la UGI, ir a comprarlo, ¿no? Yo les pongo incluso capturas y les explico, mira, en esta imagen, ¿qué veis en esta imagen? De inteligencia artificial, que también es un trabajo, también se puede hacer una formación de cómo crear un prompt de forma que responda a todo el contenido de la sentencia. Es decir, una persona que está agrediendo verbalmente a una trabajadora, yo le pongo en el prompt de ChatGPT, todo ello, claro, hasta que la imagen sale también es un trabajo costoso, pero eso es otro tema. Y yo creo que con los riesgos que tiene LinkedIn, que no es X ni Twitter, o sea, ni antiguo Twitter, ni Instagram, ni TikTok, creo que tiene una fortaleza importante, y prueba de ello es que hay muchos estudiantes, no solo de mi clase, que les digo, oye, seguirme, así subo mis seguidores, les digo, el primer día de clase. ¿Tenéis LinkedIn? Hacerlo en LinkedIn, porque es la forma no solo de encontrar trabajo, que también es una modalidad de búsqueda de trabajo, sino también de seguir a personas, inspectores que publican, abogados laboralistas, técnicos de recursos humanos, y creo que siguiendo a estas personas pues vais a ilustrar mucho, incluso a periodistas, porque todo hay que decir, de mis publicaciones muchas veces me citan, o sea, ni me citan, cogen mi contenido y lo publican en portales jurídicos, y claro, me quitan un poquito de crédito, pero bueno, eso es otra cosa, nada más. Muchas gracias, Jacob. Si hay alguna duda de la audiencia, podéis transmitirla, y siguiendo el turno de palabras voy a ceder la palabra a César Ward, que ha tenido a bien a venir hoy a visitarnos, ya nos conocemos, estuvo presente en un congreso internacional que realicé en la Universidad Camille Primer, igual que Juanjo Camino, que tendrá luego, y que nada, muchísimas gracias por la asistencia. Va a hablar, aquí vemos el perfil, a ver si esto funciona, aquí vemos el perfil de César. César es de Asepello, una mutua profesional de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que va a hablar de muchísimos aspectos relacionados con las incapacidades, el absentismo, que es un caballo de batalla actualmente, el nivel de absentismo laboral que está sufriendo el mercado laboral. Va a hablar de la fatiga informática, fruto de la falta de desconexión digital, y creo que va a hablar de la legislación de la salud, de muchísimas cuestiones, y creo que va a ser una voz autorizada, también es presidente de la Asociación de Mutuas, y creo que para mí es un placer que venga a presentarnos su punto de vista del libro, que el libro ya lo ha leído, y creo que del contenido del libro tiene unos pasajes muy interesantes y que va a analizar. Pues muchas gracias, Fran. Yo lo primero, agradecerte tu invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy en Castellón y con todos los ponentes, acompañándote en tu presentación del libro y con todos los asistentes. La segunda es felicitarte por tu obra, porque como ha comentado Vicent, pues es una obra muy fresca, que además viene de la mano de LinkedIn. Yo soy un enamorado de LinkedIn. De hecho, tú y yo nos conocemos por LinkedIn, o sea, no nos conocíamos de nada, conectamos y a partir de ahí, pues yo creo que le puedo llamar Francisco, porque ya hemos colaborado y yo creo que ha sido muy fructífera para ambas partes, con lo cual, felicidades. Cogiendo palabras de la introducción de tu libro, yo creo que el libro lo definiría como un viaje por la normativa laboral más actual, de la mano de LinkedIn, una herramienta muy potente, y escrito por un influencer legal y de corte humanista. A mí esto de corte humanista me llama la atención y me gusta mucho, porque como hablaremos ahora de la digitalización, de la desconexión, de la inteligencia artificial, yo creo que esta parte humanista nos va a diferenciar mucho de las futuras máquinas que tienen que venir. Bueno, yo, pues, como cuando me invitaste y me comentaste que hiciera algún comentario sobre pasajes, o bien que me crean sorpresa, o bien que por mi trabajo pues me encuentro diariamente,
pues quería compartir con todos vosotros. Yo creo que vosotros también sois muy expertos en el tema. Pues mira, me ha llamado la atención el tema del pasaje donde hablas de los empleados del hogar. Los empleados del hogar es un colectivo bastante importante ahora mismo en España, que se reguló en el 2011 con el Real Decreto 1620, pero que adolecía un poco de desarrollo en materia preventiva, de la prevención. ¿Qué pasa con esos empleados del hogar que tenemos en nuestros hogares, que cuidan a nuestros familiares y que tenemos que velar por la seguridad de ellos? Bueno, pues recientemente, hace escasamente un mes, salió el Real Decreto 893 de 2024, que ya viene a hacer ese punto de partida en cuanto a la regulación en el colectivo de empleados del hogar. Sí que es verdad, y eso me corregiréis si me equivoco, pero que lo pospone a que haya unos desarrollos normativos, tanto en la formación, el reconocimiento médico de esos trabajadores se habla que lo va a hacer el Servicio Público Nacional, es decir, los médicos de cabecera, con lo cual el INS, habrá que ver todo esto cómo se articula. Pero bueno, yo he destacado de ese pasaje que ya hacías tú la introducción y que ahora desarrolla el Real Decreto. Hablamos ya de evaluación de riesgos, hablamos de una herramienta informática para que el empleador pueda meter esa información, hablamos de medidas preventivas que habrá que adoptar en los hogares para que ese trabajo sea mucho más seguro, hablamos de formación, hablamos de sensibilización, hablamos de unos conceptos que ya no suenan de los trabajadores por cuenta ajena, que trabajan en las empresas, pero que no se aplicaban a día de hoy en este colectivo que estaba un poco pues, indefenso. El empleador va a tener 3 modalidades de prevención, que ahora mismo ya tenemos, también en el régimen general. Asumirla el empleador, es el que menor coste tiene para el empleador. Esto también pasa ya en el régimen general, empresas de menos de 10 trabajadores con unos requisitos que no sean actividades de riesgo pueden asumir la prevención ellos mismos, con lo cual lo que han hecho es trasladarlo a los empleadores. Hay empleadores que están en temas sanitarios complejos y por lo tanto pueden delegar esta función en el cuidador, que son dependientes. Y la tercera vía es la de siempre, que es contratar un servicio de prevención que haga el tema de prevención, ¿vale? Pero bueno, yo creo que es un avance que tú ya lo vas marcando en el libro y que a mí me llama la atención porque como la normativa estaba muy reciente, pues la quería compartir con vosotros. El siguiente pasaje que quiero detenerme, el principio prooperario. Vemos ahí la pantalla las imágenes que yo utilizo y que están en el libro. Hay unos pasajes y estas imágenes lo que intentan captar es la atención del texto y como el principio pro-worker o pro-operario es uno de los principios de los que yo siempre cojo con agrado, porque el derecho del trabajo está hecho precisamente para desequilibrar la balanza y que la persona poderosa no sea cada vez más poderosa. Es una de las cuestiones que podemos debatir. Efectivamente, yo creo que en tu libro lo nombras varias veces, esa posición de superioridad que tiene el empresario en la relación laboral y que por lo tanto hay un principio que es, si se puede interpretar de varias formas, siempre en beneficio del trabajador. Esto nos afecta también al tema mutuas, porque como sabéis, pues el artículo 156 de la Ley General de Seguridad Social, que habla de la presunción de laboralidad de un accidente de trabajo que ocurre en tiempo y lugar de trabajo. Por lo tanto, todo es laboral, salvo que se demuestre lo contrario y hay una prueba en contra. Las mutuas, cuando atendemos a un trabajador, si tenemos que derivarlo del servicio de salud porque consideramos que no es laboral, tenemos que argumentarlo médicamente con pruebas objetivas porque se presupone esa laboralidad por esa indefensión, un poco del principio pro-operario, ¿vale? Esto no pasa con el RETA, con el autónomo, porque se considera que es empresario, tiene ahí de los dos mundos, trabajador y empresario, y por lo tanto los autónomos esta presunción de laboralidad ya no existe. Lo has comentado creo en la introducción, el pasaje de la transgresión de la buena fe contractual. Esto relacionado con el agentismo, con el fraude, que por desgracia a verlo haylo, y es donde los empresarios pues, pueden defenderse un poco, pues como bien dices en tu libro, puede acarrear incluso despidos disciplinarios. Estamos hablando de gente que puede estar de baja y puede estar haciendo actividades incompatibles con la recuperación, por lo tanto alarga la baja y entonces alarga su permanencia en el sistema, tanto sanitario como económico, y las pérdidas para la empresa, aparte de que se pueda prestar, con lo cual es todo un comprendido de todo. Hablas además de sentencias del Tribunal Supremo que avalan ese pasaje. Para mí, uno de los pilares del libro, el que más me he centrado y que creo que además es un experto, es la desconexión digital. Yo creo que la desconexión digital es importantísima ahora mismo, va muy relacionada con las enfermedades 2.0, que también comentas en otro pasaje del libro,
Esto hace 20 años no pasaba, no estábamos tan conectados digitalmente, yo no tenía ni móvil corporativo en la empresa, yo ya 24 años y hace 20 no tenía móvil de empresa, ya habéis visto que me estaba sonando, porque estás continuamente conectado a todo. Entonces yo creo que esto hay que trabajarlo. A raíz de leer el libro, me miré en mi propia empresa y dije, ¿no tenemos un protocolo de desconexión digital? ¿Vale? Entonces me llamó la atención tanto que dije, no, claro, digo, voy a verlo porque igual no lo tenemos y hay que implantarlo. Y además, es obligatorio. Correcto. Y aprovechando la docencia de Fran, porque ahí ya indica un poco lo que debe contener este protocolo. Bueno, pues para mi tranquilidad, Sepello tiene un protocolo de desconexión digital firmado entre la empresa y la parte social. Me alegro porque aquí hay inspectores de trabajo de Castellón. Sí. Y así que si no hubiera pasado por esa no pueden levantar acta y ya creo que queda cumplida la obligación de la Sepello. Correcto. Entonces la verdad es que me lo descargué, me lo leí, lo tenemos de fecha 2022 firmado, aunque anteriormente ya estaba aplicándose en la casa. Y bueno, hablamos de conceptos que tú hablas en tu libro, como el tema de conciliación familiar, como el tema de respeto en tiempo de descanso, en vacaciones, cuando alguien está de baja por IT. Nosotros tenemos teletrabajo, en algunas ocasiones se corta el teletrabajo a las personas que están de baja para que ni siquiera tengan la tentación de conectarse porque están ahora mismo en un periodo de recuperación y de baja. En ese protocolo se habla de correos que los retardas a la hora de enviarlos. Hablamos de que el horario laboral siempre es hasta de 8 de la tarde a 8 de la mañana, no se deben enviar correos, reuniones prácticamente prohibidas a partir de las 5:30 de la tarde. Es decir, que todo lo que plasmas en el libro lo recoge el protocolo, por lo menos de mi empresa, que me preocupaba que no estuviéramos allí, y la verdad es que estamos y con creces y me alegro mucho por los compañeros. Me llama mucho la atención, me impactó y además no se lo he comentado con Vicente o con otro compañero, el tema de que la desconexión digital no es un derecho fundamental. Y lo remarcas en tu libro, además pones la sentencia. Yo entiendo que no era un derecho fundamental, pero entiendo que debe ser ya un derecho fundamental por lo que comentábamos de que hace 20 años hablar de la desconexión digital era casi una utopía y hoy en día está a la orden del día, ¿vale? En cuanto a incluso que afecta al absentismo. Voy a dar unos datos porque, como decía, yo soy presidente, soy delegado territorial de AMAT en la Comunidad Valenciana, es decir, la representación de todas las mutuas. Es un cargo que es cada 2 años lo representa una mutua, somos 18 mutuas ahora mismo, me ha tocado a mí, llevo ya un año y aún me queda otro año. Bien, pues os voy a dar unos datos que impactan bastante en lo que es el absentismo, ¿vale? Y que luego relacionaré con la desconexión digital. Estamos hablando que a nivel nacional, en el 2022, el gasto que supuso el absentismo, estamos hablando de que fueron 21.000 millones de euros. Eso es una barbaridad. Y creciendo. En la Comunidad Valenciana estamos hablando de 2.135 millones de euros. Y si nos vamos a la provincia de Castellón, estamos hablando de un coste de 265 millones de euros. Por lo tanto, la cosa no es baladí. Y creo que cualquier esfuerzo que hagamos para reducir estas cifras, que además hay otras personas y hay salud, yo creo que nos vendría muy bien. Ligado a la desconexión, no solo es fruto de la desconexión, pero sí que estamos viendo en las mutuas muchas bajas respecto al tema de la desconexión. De este coste, el 20% estamos hablando de patología mental. Junto con el 30% de coste muscular, estamos hablando que entre las dos son el 50% de las bajas. Como tenemos cánceres y otras patologías, pero el 50% de las bajas actualmente y del coste, estamos hablando que son mentales y musculares. Por lo tanto, nosotros ahí desde las mutuas intentamos sensibilizar, intentamos hacer campañas en los dos focos, porque si estamos aglutinando el 50% de las bajas de enfermedad común. Otro pasaje que me ha llamado la atención, el uso del detective. Ahí vemos una imagen de un detective que está la pantera rosa, que lo utilicé, creo que venía muy bien para hablar cómo dentro del control y la vigilancia del empleador, que es una facultad que tiene, con todos los derechos y obligaciones que se redactan en el estatuto, tiene de controlar la simulación de enfermedad, una causa de despido disciplinario que luego Juanjo puede analizar, de cualquier carácter de derecho fundamental, que yo lo ligo con la vida, es decir, la desconexión digital apela a la vida, entonces debe ser fundamental. Y a propósito de la vigilancia, se está conservando mucho fraude y yo creo que en este pasaje puedes dar tu punto de opinión. Efectivamente, la verdad es que muchas empresas están desesperadas con el tema del absentismo fraudulento, porque hay absentismo justificado
mercado, y ese creo que es incuestionable para todos. Pero sí que es verdad que este uso de detectives yo creo que se ha disparado a nivel nacional de manera, va un poco ligado al absentismo, porque al final los empresarios con ese absentismo fraudulento, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden contratar estos servicios. Como bien dices en tu libro, tiene que haber una idoneidad, necesidad, proporcionalidad, porque si no, no vas a juzgado, te lo tumban. De hecho, marca sentencias en ambos sentidos. Pero bueno, es una vía que tienen ahí los empresarios para usar cuando ya todo lo demás pues ha fallado. Nombras dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de Madrid. Una persona que estando de baja pues está realizando acciones incompatibles con su baja laboral, lo que decía antes de alargar la baja, y todo esto pues rompe un poco la buena fe contractual. Y la otra, que yo perdonadme, pero ya, la edad ya no perdono. Las vacaciones. No, estaba trabajando en otros. Ah, vale, sí. Vale, entonces claro, pues ahí había competencia desleal y entonces pues también un detective pues lo captó y luego, bueno, ya siempre te verás luego en el juzgado, pero creo que es una pequeña arma que tienen ahí, pues unos servicios, unas veces se gana y otras veces se pierde, como pones en tu libro. Algo que me sorprendió, y es que hablas de un pasaje de vacaciones y baja de Ike. Yo creía que esto estaba superado, creía que estaba superado. Ahí lo vemos. Entonces, una persona de baja pues interrumpe las vacaciones, porque la baja es para recuperarse y las vacaciones es para descansar. Y parece ser que esto alguien lo ha tenido que pelear porque no estaba tan claro. Yo en mi empresa por lo menos lo tenemos muy claro y creía que estaba claro en todas las empresas de que no es lo mismo estar de baja cuando estés en el trabajo que de vacaciones. Pero bueno, me ha llamado la atención. Sí, exacto. Hay una sentencia del Superior de Justicia de la Unión Europea que señala que, claro, en este caso vemos al Pato Donald, que está pues, en un hospital y no está disfrutando de su descanso, de su esparcimiento, porque el descanso no es solo físico, también es mental. Y debe, pues bueno, claro, yo siempre digo en clase, si un profesional está en el Caribe y pretende hacer surf y se accidenta, ¿qué pasa con las vacaciones? ¿Continúan en el hospital pasando? ¿Se interrumpen? Claro, el trabajador, mientras está en periodo de vacaciones, debe disfrutarlas con plenas garantías y facultades. Y aquí vemos al patrón, al pobre, que está en el hospital y que le están diciendo que no te puedes enfermar en vacaciones, porque tienes 30 días y tienes que trabajar. Otra sentencia muy interesante de vacaciones, que lo podemos habla de cómo hay empresas que pretenden que durante vacaciones el trabajador se dedique exclusivamente al descanso y que no trabaje para otra empresa. Hay una sentencia muy relevante que dice, claro, esto va en contra del pluriempleo. Era una empresa que pretendía que el trabajador 100% estuviese descansando, pero si este trabajador trabajaba por especial para esa empresa. Necesitaba en ese periodo de vacaciones trabajar en otra empresa y como era del mismo sector, no había una concurrencia desleal, la empresa tuvo que permitirle en vacaciones que pudiera continuar trabajando, que es uno de los rasgos más importantes de España actualmente, el nivel de pluriempleo que existe y el nivel también que puede ir eso ligado con las bajas mentales. Un trabajador que no puede llegar a final de mes tiene que hacer virguerías y trabajar en muchos empleos y esto causa una merma en la salud mental. Y creo que es una cuestión muy interesante a tener en cuenta, no solo a nivel de mutuas, sino también a nivel del INS, que muchas veces por defecto el INS no consideran contingencias profesionales cuando sean comunes, cuando son realmente profesionales. Y eso causal queda muy claro, pero claro, hay que pelearlo mucho para conseguir este nexo causal. Ahí, Fran, permíteme un comentario que has hecho tú al principio, de que de hecho el trabajo es cambiante, que históricamente aquellos que nos hemos dedicado mucho al derecho procesal laboral, cuando íbamos a la magistratura, el juez ya nos decía, oiga, en este tipo de pleito, César, cuando ibas a reclamar, oiga, es que quiero la interrupción de mis vacaciones porque he estado de baja. Y el juez te dictaminaba claramente de no pretenderá usted que yo le dé las vacaciones y además que las disfrute usted con salud. Eso es un problema suyo. Eso era lo que nos encontrábamos cuando yo empecé hace 25 años en los tribunales, tanto en los ordinarios como en los PSJs, y no vino el cambio por el Supremo, sino que vino, como ha comentado Fran, por el acervo comunitario, que fue el que dijo, esto no es de recibo en una sociedad de bienestar y tal, y cambió el criterio. Pero cuidado que como ha cambiado esto, bueno,
hace apenas 20 años, ¿no? Como decía Jacob, como explicabas a los alumnos y como explicas ahora, pues cómo estos temas de las vacaciones, que ahora parece ser que son derechos que, bueno, son evidentes, no eran tan evidentes hace 20 años en el mundo de las relaciones laborales. Muy bien, muchísimas gracias, César. No sé si tienes algún pasaje más. Aquí te he puesto una monitora de pádel que estaba jugando a pádel, mientras estaba de baja, y se demostró que la dos iba en contra de su recuperación y fue despedida. Luego también riesgo grave inminente, una situación que también querías un poquito comentar, y luego la labor del técnico de prevención de riesgos laborales, una labor pues, que es ardua, muy complicada y que muchas veces tiene que vivir en conflictos muy graves. Muchísimas gracias, César. Vamos a ceder la palabra a Juanjo Camino. Sí, me permites, Fran, porque se han tocado cosas tan interesantes que yo no me resisto. De las cuestiones que ha planteado César, el tema de de barrio, pues un poco a la contra. A mí me parece, soy partidario de esta normativa, pero me gustaría, vosotros contáis con datos en las mutuas de cómo está siendo la evolución de la afiliación del sistema especial de empleados de hogar. Porque yo creo que es una evolución claramente descendente. Claramente descendente y no ahora, es claramente descendente desde el año 2011, desde que se cambia el paradigma de las señoras que trabajaban de forma discontinua, aunque se llamaba entonces, y después ha ido descendiendo. Desde los últimos años ha descendido exponencialmente. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es si con esta protección, que es necesaria, no cabe duda, la laboralización, la plena laboralización, la incorporación a la mujer de la seguridad social, sistema especial, la introducción de una normativa específica en materia de protección de los laborales, si lo esperamos haciendo un poco un pan con unas tortas desde un punto de vista práctico, porque esto lo que está expulsando esa protección es a muchas personas que ahora están trabajando, pero que no están incorporadas, porque el empleador ve que tiene que afrontar unos costes muy importantes de seguridad social, paga más un empleador doméstico por una trabajadora que mercadona en términos proporcionales de tipo de cotización, está pagando más. Ahora se ve que tiene obligaciones en materia de protección, pero no le supera. Nos conocemos casos de estos, nos consta no, pero vamos a ver unos años. Entonces, a mí eso es una situación que me una idea que me parece interesante Sí, a mí, cogiendo el guante de Juanjo, aquí hubo jefe de inspección de trabajo de Valencia de Castellón, me pregunto, a propósito del empleado de hogar, si el inspector puede acceder al hogar del empleador y si puede solicitarle la documentación, el alta en la seguridad social, que hay muchas trabajadoras que son mujeres, no nos engañemos. Yo digo que son personas del servicio doméstico, personas, porque también pueden haber hombres, pero hay una clara perspectiva de género aquí. Entonces, claro, me pregunto si el inspector puede acceder a la vigilancia de la salud, del conocimiento, ¿no? Es decir, usted está adoptando medidas. El riesgo de caer a la altura de una mujer empleada del hogar que se puede limpiar con la ventana, caer, usted tiene una escalera, usted está adoptando medidas. Es decir, hay un precepto de la Constitución española que habla del régimen de inviolabilidad. Al igual que un técnico de prevención no puede acudir a una casa. Entonces, estas son cuestiones que me planteo desde el nivel de la inspección de trabajo. No sé si... Pues desde el nivel de trabajo no es sencillo, Fran. El 18.1 de la Constitución española garantiza la inviolabilidad del domicilio y el inspector de trabajo no puede acceder a un domicilio particular de una persona física si no es con autorización expresa, quiero decir, de esa persona. ¿Quiere esto decir que no se puede realizar actuaciones inspectoras a la zona? Se puede realizar. Desde fuera, o con permiso para entrar o desde fuera. Desde fuera te refieres desde fuera del domicilio. A la puerta, sin entrar, sin acceder. Esto está el día a día. O sea, hay cientos de denuncias de inspecciones en España donde se hace sobre todo de afiliación o de que estén trabajando sin permiso de trabajo, colectivo fuertemente extranjerizado, sin palabras adecuadas. Hay cientos de denuncias provinciales. Claro, existe esa barrera del domicilio que sin el permiso expreso del titular del domicilio no se puede hacer. Pero si se puede desde fuera, preguntar a las personas, sus condiciones. Y luego todo lo que fuera, todo lo que sea, comprobaciones documentales de evaluación de riesgos, cuando se generaliza, se generaliza la vigilancia de la salud, las explicaciones que hace esa persona, todos nosotros se pueden pedir. No hay ningún límite. Los límites a la comprobación in situ, en su caso, en posibles condiciones,
que esto acabe desarrollándose en el futuro, pues es la barrera del domicilio. Sí, pero con esa barrera del domicilio, el inspector no puede evaluar el puesto de trabajo del empleado del hogar. O sea, desde fuera, no sé si desde el servicio de prevención ajeno, que es una de las modalidades que se puede acoger, un empleador, si con un técnico del servicio de prevención puede acceder. Es distinto porque, vamos a ver, una cosa es el domicilio, la autoridad pública, o sea, es que no lo podemos invitar a tu casa, que quieras. Y si el empleador opta por un servicio de prevención ajeno, las modalidades de organización de la prevención, las que yo hacía antes, opta por un servicio de prevención ajeno, lógicamente le va a franquear la entrada al técnico. El técnico no entra, soy técnico de prevención, no, el técnico va y entra porque le invita. O sea, el inspector o un subinspector no lo puede hacer. Es algo que también claro. Señor Juanjo, permíteme, la experiencia de los despachos en tema de empleadas de hogar, mutuándose, es nefasta. Es decir, tenemos la percepción de que hemos pasado de una permisividad total que no era de recibo a una regulación excesivamente severa sin proceso de adaptación. Sí. Que en los despachos en la práctica que nos ocurre, pues que cuando explicas el nuevo sistema de protección y todo, pues normalmente o rehusan la constatación o como es una necesidad a la que no pueden pues la llevar a la vía irregular. Entonces eso pero eso es un efecto práctico, ¿sabes? Sí, Esto está pasando. Ya no tengo valoraciones éticas, jurídicas, eso es lo que está pasando. Y está pasando en los despachos. Por lo que digamos, por el importante coste económico que tiene. Y luego es que las familias no son empresas, que no desarrollan una actividad, o sea, del sueldo de las personas, o sea, lo que está poniendo ahí. Y luego que hay una cosa que cuando tengo muchas ocasiones, pero que nadie ha dado paso. Porque eso a lo mejor nos hubiera planteado una desgravación fiscal de lo que se está pagando en cuotas de seguridad social en ese lugar, al igual que las empresas deducen del impuesto de sociedades lo que pagan los salarios. Por ejemplo, ¿no? Sería una vía de poder atemperar, por un lado, los derechos de las trabajadoras en este caso, y por otro lado, que eso sea viable y sostenible para las familias sin crear. Porque tú lo has dicho perfectamente, quien necesita un empleo lo va a tener, y lo va a tener en A o lo va a tener en B. Y desgraciadamente estamos asistiendo, y ahí están los datos de Fineco de la Seguridad, cualquiera lo podéis ver, a un descenso paulatino y cada vez más acentuado de la financiación del sistema especial de trabajo. Sí, pero también el cuerpo normativo intenta mejorar un sector totalmente esclavizado, sin derecho a prestación por desempleo, sin derechos a SMI, que también eso puede frenar un poco la contratación y potenciar el fraude, o sea, el pago en B. Pero también hay que observar que, claro, estos avances van en casación con la idea de que el empleado del hogar es un trabajador o trabajadora, aparte de extranjera, con mucha falta de derechos laborales, que con la prevención de riesgos, pues también muchas personas han tenido accidentes mortales y no ha habido incluso ni recargo de prestaciones a favor del empleador que ha incumplido la normativa. Por lo tanto, sí que es cierto que va a empeorar mucho, porque el SMI es de 1.100 euros y, claro, contratar a un empleado de hogar con estas cantidades, pocas familias podrán hacerlo, pero va en consonancia con la protección de un grupo muy amplio y que cada vez es más necesitado. O sea, yo sin ir más lejos, en mi familia estamos observando que hay personas dependientes que la esperanza de vida cada vez es mayor y necesitan los cuidados. ¿Y quién lo va a hacer el cuidado? Las personas no pueden, deben acudir a esta vía y cada vez más va a ser más necesidad en ese sentido. Así que, Juanjo, nada más si quieres comentar algún aspecto más de... Sí. Yo simplemente por ver el vaso medio lleno y más en la parte preventiva, yo por lo que he podido leer sí que se puede hacer prevención sin costo. El reconocimiento médico que se subcontrata normalmente a un vigilancia de la salud va a ir por la vía del Servicio Público de Salud. La prevención, si la asume el empresario, es sin coste. La formación va a ir a través de Fundae, con lo cual parece ser que el legislador sí que ha tenido en cuenta quién va a ser el empleador. Eso estamos de acuerdo, pero desde un punto de vista psicológico, al titular de un hogar familiar, personas mayores, ahora más obligaciones, ahora voy a tener... Totalmente de acuerdo. Sí, efectivamente, estamos de acuerdo. Y sí, otra cosa, por lo que ha ido muy bien, te has referido al uso, lo he ilustrado aquí muy bien, Fran,
con la pantalla rosa y el inspector Clouseau, creo que se llamaba, ¿no? Sí, exacto. Que el uso de detectives, esto saben, o efectos judiciales, ya sabéis vosotros el uso que se le da, pero claro, también en el inspector de trabajo, voy a hablar en presente, aunque yo ya no esté, pero cuando está hablando siempre lo llevaré dentro, se reciben multitud de escritos de las mutuas con informes de detectives diciendo que fulanito de tal, que está de baja, de cuánto, pues está haciendo trekking por ahí, o haciendo parapente, cosas de tal, o que está trabajando por su cuenta, en puertos, etcétera. Claro, que quede muy claro que el trabajo con ese informe, por mucho detective que sea, no puede hacer nada. Tiene que comprobar, todos los inspectores de seguridad de actuación tienen que comprobarlo personalmente, eso es así. O sea, que quiere decir que el informe es un indicio. Es un indicio, sí, le sirve un poco para apoyar. Sí, pero que con eso, automáticamente eso no lo podemos incorporar bajo ningún concepto. O sea, ahora, si tú ya sabes, si te están diciendo que esa persona está trabajando en tal sitio, en las fotos y tal, y te dice más o menos a las horas en las que está, facilita que se pueda ir ahí y comprobarlo. A efectos de lo que a nosotros nos puede interesar es la responsabilidad que puede tener una persona que está desarrollando una actividad incompatible con el trabajo. Sí, pero atención con la incompatibilidad del trabajo. Es decir, ahora se está hablando de las bajas flexibles que pretenden, luego César lo puede hablar, de cómo hay determinadas patologías, sobre todo de carácter mental, que se está recomendando que el trabajador preste servicios para su recuperación. Muchas veces una persona con problemas cognitivos, la recuperación le viene precisamente de un trabajo, aunque no sea 100%, una reducción de jornada, pero le puede aliviar la carga mental. Por tanto, antes me había colado a agradecerte la amabilidad de invitarme a este evento tan interesante y estar en compañía de ponentes tan ilustres y que también lo están haciendo. Muchas gracias a vosotros también por acudir, ¿no? Y además que me da la oportunidad de participar en la presentación del libro que tiene una virtud en muchas oportunidades que hace lo difícil fácil, muy fácil, porque ese trabajo es complejo y altamente cambiante, ¿no? Nos ha aproximado a veces asequible muy interesante para los profesionales del asunto, pero también para el que no lo es. Tenemos la impresión que aquí cualquiera puede ver algo que son situaciones complejas y altamente cambiantes, ¿no? Yo ayer comentaba con un magistrado que decía un cierto complejo que trabaja con los civilistas, que tiene una estirpe superior del derecho de hombre, porque ellos llevan con la misma ley desde 1881, que es el Código Civil, con 3 o 4 modificaciones, y nosotros aquí es que si estás 15 días que no has mirado el BOE, estás vendido con la jurisprudencia. O sea, que esto lo has conseguido facilitar el acceso, digo, a profesionales y a profesionales. Y yo en esta línea, bueno, pues voy a tratar algunas cuestiones, a medida que del tiempo tampoco me quiero exceder demasiado, que yo creo que pueden ser de actualidad. Estamos hablando de tendencias, de cuestiones claramente de actualidad, ¿no? Y voy a tratar de explicar cómo están siendo los procesos de cumplimiento, de adaptación de las normas a situaciones muy concretas, pero que están siendo muy difíciles de aplicar, porque lo que tiene el derecho del trabajo es que estamos trabajando con el material más sensible, que son personas, o sea, los receptores de las normas son trabajadores, son empresarios, y esto lleva una importante dificultad de aplicación. Y además hay muchos intereses contrapuestos, en fin, hay un papel, lógicamente, de protector del derecho al trabajo, pero también del trabajador, pero también de preservar la operatividad de las empresas, la rentabilidad, porque si no todo el tenderete se nos cae abajo, y esto es muy complejo. Esto lo vamos a ver en dos figuras que yo voy muy brevemente a tratar de exponer cómo está siendo el proceso de implantación de las normas y de aplicación de la ley y la jurisprudencia. Primero, como he dicho, fueron los falsos autónomos. Me llamó mucho la atención, me gustó que se abordara el trabajo, la cuestión de los falsos autónomos en el libro, porque yo siempre he considerado que es de los aspectos esenciales del derecho del trabajo. O sea, la primera trinchera, la primera línea de defensa de los intereses de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, es reconocerlos como tal. Si a un trabajador tú no le estás reconociendo como tal, le estás haciendo pasar como autónomo, como tienes directamente la patronal natural, que no vamos a hablar aquí, le estás negando todo tipo de derechos. O sea, estamos hablando de cosas que para uno que no está de alta, aunque lo hace pasar autónomo, es indemnización, la resolución fiscal, la condición de legal. A uno que está sin dar de alta,
que no se le ha hecho un contrato de trabajo, ni tiene protecciones laborales, ni tiene limitación de jornada, ni tiene convenios colectivos, ni tiene nada, de nada, de nada. Por tanto, esa es la excepción. Entonces, claro, economía irregular pura y dura al margen, tenemos el fenómeno de los falsos autónomos, empresas que tratan de enmascarar situaciones que deberían ser laborales, como la Fran, casi las notas, las oficinas de los artículos 1.1 y 2.1 del Estatuto de los Trabajadores, bajo otras figuras como son autónomos. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, bueno, ya no tan últimos, ya que hacia en la última década, hemos observado como este fenómeno del falso autónomo, que antes era algo más o menos artesanal, esporádico, que no era un compañero de falso autónomo, frecuente, a miles, etcétera, bueno, por los unos, esporádicamente, era una cosa como por goteo. Pues que se ha hecho un uso industrial y se ha hecho un uso industrial de empresas que desarrollan su actividad de forma masiva, intensiva, en términos de miles incluso, a través de falsos autónomos. Un fenómeno de los últimos tiempos, ¿no? Ya con más de una década, pero que sí nos encontramos, ¿no? Y todo esto vinculado en el contexto tan moderno, tan tecnológico que estamos hoy aquí, de redes sociales y todo esto, pues al fenómeno de las plataformas digitales. Quiero dar un breve repaso de cómo empezó, cuál fue el origen de la actuación administrativa a través de la Inspección de Trabajo para tratar de regularizar a estas personas que prestan servicios en las plataformas digitales y cuál es la situación actual. Bien, todo esto empezó, todos sabemos a lo que estamos refiriendo, ¿no? Vemos por las ciudades de toda España personas que se van en bici, llevan mayoritariamente el patinete, con sus mochilas, llevando comida, llevando cualquier cosa a los clientes a cualquier hora de la noche. Esto, planteamos qué situación tienen estos, ¿no? Entonces empezamos a ver la primera aproximación que hicimos al fenómeno fue en la Inspección de Trabajo de Valencia, de entonces me decía yo, ¿qué está pasando? Está pasando aquí, no, estos son autónomos, ¿no? Cuando se lo era emergente, antes había muchísimo, ¿no? Pero antes sabía qué está pasando. No, son autónomos, ellos eligen, si van, si hacen los pedidos, analizando bien aquello, pues no enrollarme demasiado en la cuestión técnica que ya por todos conocido, pues a la conclusión, cuando de trabajo, que eran trabajadores por cuenta ajena y se realizaron las actuaciones inspectoras correspondientes, se incorporación al régimen general, la planificación, etc. Esto fue un proceso desde el punto de vista jurídico, que da recursos que acabó con una sentencia de proceso. Un supremo que conocemos del 25 de septiembre del año 2020, quede claro que una empresa concreta, pues la empresa Globo, que está en la empresa, se dedica a esto, que era relación laboral por cuenta ajena. Al año siguiente, por la ley 12-2021, se viene a decir que aquellos trabajadores que reúnan los requisitos de la relación laboral en trabajos que se desarrollan a través de algoritmos, pues que son trabajadores por cuenta ajena. Eso es una ley que me parece necesaria. Para eso está el artículo 1 y para eso está el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Era bueno decir que cuando haces horas de día y cuando dan algunas de noche, pero bueno, así fue, también sirvió para hacer mucha propaganda, hemos descubierto el Mediterráneo, la ley Ryder, etcétera. Bueno, algunos llevábamos ya muchos años trabajando con esto, y sobre todo es que no había mucho en el Tribunal Supremo, que no había ninguna duda al respecto. Bien. Ante este panorama, me gusta siempre incorporar los aspectos prácticos, no solo técnicos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué hicieron las empresas que se dedican a esta actividad? Hubo algunas, la originaria de todos, la Libero, se fue de España. Una empresa de capital británico, en estas condiciones, mi negocio está no pagar seguros a esta gente y no tengan los derechos de un contrato de trabajo. Efectivamente, cesó su actividad y se fue. Otras, hay que decir también alguna, que se llama Justit, dice, bueno, yo voy a cumplir la ley, incorporar los trabajos con la ley. Pero hay otras que, digamos, las dos más grandes, que permanecen desarrollando esa actividad, decidieron echarse al monte y continuar su actividad utilizando a estos trabajadores como autónomos. Claro, pero ¿qué hicieron? La gente no es tonta, tiene despachos de abogados muy importantes que los asesoran y utilizaron la jurisprudencia del Supremo, los criterios también de la exposición de motivos de la ley Ryder, etc., y fueron adaptando su modelo, adaptando formalmente, porque siempre que seguimos hablando de lo mismo. Como decía lo de un compañero, mira, un tío en patinete siempre será un tío en patinete y no será un emprendedor. Es cosas así. Pero van adaptando, van quitándole ya ni siquiera les hacen contratos, la relación que formalizan con los riders es a través de aceptación de las condiciones de la aplicación, como cualquiera de nosotros que nos descargamos una aplicación en el móvil, que aceptamos todos sin mirar, bueno, pues esto, como yo me lo concepto sin mirar,
responsable, y esto lo van a aceptar. Entonces ya van cambiando las condiciones, que si tú lo analizas desde fuera y con frialdad, pues incluso te puedes parar de bien. Ahora esto ya no está tan claro, ¿no? Desde el momento en que pueden, dentro de una misma franja horaria, trabajar para dos plataformas distintas, que no les penaliza, en teoría, como se ve que sí les penaliza rechazar los pedidos, etc., parece que no está tan claro. Entonces estos decidieron seguir por este camino. Ya llevan, creo que son 4 modelos distintos de organización, cada vez, digamos, haciendo quitar las notas de la moralidad, las notas de dependencia y de agilidad, pero bajo mi punto de vista siguen existiendo estas notas. Bueno, pero eso lo han dicho, los tribunales de la orden social lo han dicho, pero aquí nos hemos cruzado con un factor que ha desencadenado un problema muy serio, que fue la reforma el año pasado por la Ley 3/2023, la Ley de Empleo del procedimiento de oficio. El procedimiento de oficio, para que no esté muy habituado al manejo de estos conceptos, era una institución todavía sigue existiendo, muy reducida ahora, por lo que voy a decir, se establecía que cuando el sector de trabajo levantase un acta y la empresa alegase que no era una relación laboral, iba a la jurisdicción social y la jurisdicción social decía, ¿es laboral o no es laboral? Como jurisdicción especializada. Bien, por esta vía fue por lo que llegó al Supremo, fue un procedimiento de oficio, por lo que llegó al Supremo y no se puede ser relación laboral. Bueno, pues desde la Ley 3/2023 se suprimió, con el argumento de que está sobrecargada la jurisdicción social, que estamos, los profesionales lo sabéis perfectamente, no sobrecargada que está la jurisdicción social, se suprime este proceso. No se suprime el procedimiento, pero esto ya va directamente al contencioso administrativo. Y aquí estamos empezando a perder. En el contencioso administrativo, que están llegando, se están centralizando las actuaciones en la Audiencia Nacional, ha habido alguna que se ha ganado, pero se están empezando a perder. Porque la jurisdicción administrativa es otro mundo, todos los profesionales, los ingenieros, es otro mundo. La jurisdicción social te va a aplicar automáticamente los criterios de la moralidad que van fijados por el Tribunal Supremo y esto. La administrativa lo que te hace es enjuiciar expedientes administrativos, están configurados, etc. Y estamos perdiendo. Estamos perdiendo más. Es más, se están perdiendo más en el contencioso administrativo de lo que está ganando. ¿Por qué? Porque la empresa está haciendo a ver su nuevo modelo de comillas sin que los tribunales estén defendiendo la realidad de los hechos. Con lo cual, ahora el problema está planteado en términos muy serios. Y la triste realidad, porque no todos los optimistas, no es tan gozoso como la presentación de un libro tan bueno como este, es que la inmensa mayoría de los riders que veamos en cualquier ciudad de España hoy en día, siguen siendo autónomos. Hoy en día siguen siendo autónomos y no tienen el paraguas y la cobertura de una relación. Sí, pero Juanjo, también, para un poco que también sea un debate así abierto, también hay que decir que estos autónomos también son por libre elección, porque consideran, yo me he entrevistado con varios, que si les dan por dar de alta, pierden capacidad económica, porque así necesitan trabajar para varias empresas de reparto. De esta forma consideran que les beneficia ser autónomos porque tienen un mayor sueldo. No sé si esto lo habéis visto. Sí, el problema de esto, para ver un poco los empleados de bar, es que sus condiciones cada vez están siendo peores. Porque en la medida que les van quitando notas de la moralidad, o sea, sería para un largo debate, el tema no conozco cómo funciona, lo que cobran por cada vez están cobrando menos. Cada vez están cobrando menos y además muchos de ellos ni siquiera ya se están dando de alta en autónomos cuando no pueden aplicarse la tarifa plana, porque al principio cuando se llama la tarifa plana, pues muy bien, porque dicen, no voy a pagar 300 euros de autónomo. Entonces, en el renta, con lo cual ahora no tienen nada. No tienen nada. Y la situación ahora es realmente. Y lo que hubiera sido, lo que empezó como una historia de éxito, con esta situación de la gente con la Suprema, etc., al final, en la realidad de los hechos, que tampoco me importa, porque hablamos de la desempleo del lugar, que esas personas están hechos en esa mayoría fuera del Estado. Hay ahora, para acabar con un punto de optimismo, hay un proceso de negociación abierta que probablemente pueda acabar en una regularización, digamos, ¿no? Digamos, de aquí en adelante, haciendo tabla rasa un poco de lo que haya pasado anteriormente. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento penal abierto en Barcelona al CEO de una de estas grandes empresas. En Interés Penal de Trabajo, sabéis que por la modificación del artículo 311 del Código Penal se considera delito la ocupación a trabajadores de determinado porcentaje sin estar regularizado en seguridad social, y hay un procedimiento penal abierto. Entonces, esa vía puede llevar a que haya una regularización.
todavía algunos defendimos como el último, hace ya muchos años, el último recurso de la administración frente a la economía irregular, cuando digamos se echa al monte directamente, pues puede tener efectos. Un efecto regulatorio que yo creo que sería interesante, ¿no? Sí, yo creo que cometiendo un delito, o sea, o cometiendo presión a una de las empresas que quieren trabajar en España con un modelo estructural, no muy halagüeño, y también va en contra del derecho laboral, pues sería una forma de desincentivar a estas empresas con estos delitos, ¿no? Y que fueran a otros países más proclives para su modelo, o sea que aquí en España desde luego no son bienvenidos, aunque me parece muy extraño, y bueno, extraño no, me ha sorprendido que todas estas personas siguen estando de... Sí, esa mayoría. Vamos, las de las dos grandes compañías que se dedican a esto, no sabemos cuáles son, están todas, no están con contrato de trabajo, no están en el salario. Permanecen las altas de oficio que tienen contrato de trabajo, pero esa gente ya no está trabajando. Y te digo, tú hablas con riders, yo también, y sé muchas cosas. Ahora lo que pretenden es que se les devuelva lo que pagan de autónomos. Es su máxima inquietud. Claro, y yo me pregunto, claro, porque pueden tener muchísimos accidentes que son riders que normalmente van por carretera en los momentos que son una necesidad las comidas a domicilio. Cuando llueve, en Madrid, en la época de hubo de nieve muy alta, iban por la carretera, incluso les hacen tareas de, oye, ya que estás aquí, tírame la basura. También hacen tareas que no les corresponden. Entonces yo me pregunto, a propósito de lo que señalaban los riders, si desde las mutuas estas personas cotizan, pagan para tener una cobertura en caso de accidentes, de incapacidades temporales. No sé si tenéis algún tipo de estadísticas en la asociación o a nivel de servicio. Bueno, si cotizan por el régimen de autónomo, tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier autónomo. Tienen un accidente laboral, normalmente suelen ser accidentes de tráfico, claro, porque su trabajo al final es ir con la bici, con el patinete. Por cierto, el patinete es muy peligroso. Estamos viendo en las mutuas una siniestralidad muy alta, con unas gravedades importantes, porque van a velocidades importantes. Estamos empezando a rechazar las mutuas también si no cumplen con la normativa de la DGT, porque al final es temeridad y es imprudencia, o van haciendo un vehículo. Correcto. Entonces, a veces pues, el accidente ha sufrido y estaba haciendo un servicio, pero es que el problema es que no ha cumplido con la normativa. La DGT, ibas por la acera o ibas saltando de semáforos y todo esto. Pero de normal son accidentes en itinerario, ¿no? Sí. O sea, Inmisión. Bueno, en estos casos son inmisión, ¿no? Pero claro, si se cumplen las notas de presunción de tiempo, lugar y el trayecto, en principio son consideradas con cobertura profesional, ¿no? Entiendo yo, a no ser que, como tú decías, pues haya cometido una irregularidad de tráfico, ¿no? Otro colectivo también en esta materia que en su momento tuvo mucho eco mediático en este sentido, y que aquí sí que podemos hablar de un éxito de lo que han sido las actuaciones de los poderes públicos, que es lo que ha pasado con los trabajadores de las cooperativas de la industria cárnica, que muchos conocéis, ¿no? Aquí, claro, nos encontramos el problema que había, pero industrias muy importantes, el peso que tiene la industria cárnica aquí en España es muy importante, que se llaman del 80-90% de su producción con trabajadores que no estaban reconocidos como tales, eran cooperativistas, determinadas cooperativas, sobre todo de una, hay muchas, sobre todo de una, se puede decir, ¿no?, que se dedicaban, que trabajaban en unas casas. Todos estos, los cooperativistas sabéis que pueden optar a las cooperativas por darse de alta en el RETA o en el régimen general, todos hayan optado por... Estas personas no tenían ningún tipo de derecho. Este era un fenómeno ya muy antiguo, que ya llegó al Tribunal Supremo en el año 2001, que determinó que no era una cesión de mano de obra, porque al ser una cooperativa, la sentencia contestaba, se llamó de seguridad, y esto había dado, digamos, una cierta carta blanca, una cierta impunidad a estas empresas, las cooperativas, para seguir actuando esta manera. Esto sin ningún tipo de protección laboral, no por nada. Yo me he reunido con muchos comités de empresas cárnicas, que dicen, no, es que desde la cooperativa nosotros tenemos nuestras vacaciones, cuando hacemos nuestras 8 horas nos vamos, los de las cooperativas siguen allí, se van de vacaciones una semana o 10 días como mucho, etc. Pero lo que hablábamos antes de derecho al trabajo sí o derecho al trabajo no. Eso está claro. Entonces, claro, nos empezaban, cuando yo estaba en discusión en Valencia, nos empezaban a llegar cada vez más denuncias en situaciones de esto. Se nos ocurrió, porque no vamos a dar un salto. Vale, si no podemos ir porque esto es una cesión de mano de obra, vamos a ir a la esencia. Estas personas, ¿qué son? Realmente son trabajadores. Vamos a hacer actuación de seguridad social. Vamos a incorporarlos al régimen general de seguridad.
Y se montaron las actuaciones que empezamos en Valencia, luego se generalizaron en toda España, que consistieron en considerar que eran trabajadores por cuenta ajena, no de la cooperativa, porque se entendió que era una falsa cooperativa, que no tenía ninguna actividad cooperativizada. Los cooperativistas, entre comillas, no tenían ni idea de Estados Unidos, no tenían ninguna reunión, absolutamente, por no verlo en ese momento, ¿no? Entonces, se actuó de dos maneras. Por uno, instando la descalificación de la cooperativa y, por otra parte, incorporando a esas personas a las empresas, a las grandes compañías. Claro, la mayoría de las ocasiones son grandes compañías, incorporarlos como trabajadores. Vale, bueno, pues esto ha salido bien, y salió bien antes, digamos, sobre los hechos que en el derecho. ¿Qué quiero decir? Que las propias empresas se dieron cuenta que eso no era socialmente sostenible. Que no era socialmente sostenible que las personas, antes hablabas de esclavitud. Esas personas muchas veces eran situaciones muy próximas a algo parecido a la esclavitud. Y eso hubo un reportajes en televisión, etcétera, claro, empresas que no tienen unos presupuestos muy importantes, para que los podemos ocurrir algunos nombres en publicidad, imagen, responsabilidad social, etcétera, no podían vincularse. Entonces, de hecho, las incorporaron. A las actores de experiencia de trabajo las incorporaron a las mujeres. Pero es que además luego lo hemos dado al derecho. O sea, el Tribunal Supremo, ayer hizo un mes, de 23 de septiembre, no, perdón, hoy hace el 24 de septiembre del año 24, ha determinado que esas cooperativas son unas falsas cooperativas y que hay una relación laboral directa entre esos trabajadores y las industrias químicas. Y hoy mismo me acaban de confirmar que el Tribunal Supremo, por inadmisión del auto, por un auto de inadmisión, ha confirmado de forma firme la descalificación de los que se dedicaron hoy mismo. O sea, que creo que son buenas noticias. Una historia de, estaba viendo antes en el teléfono, bueno, lo habían anticipado ya, pero bueno, me lo han pasado. Son buenas noticias de cómo se pueden plantear los efectos que tiene la diferencia de la actuación administrativa sobre los efectos para los trabajadores. Y para el trabajo decente, perfecto. Y simplemente para acabar y aprovechar la imagen que pongo en la pantalla, el trabajo nocturno. El trabajo nocturno es uno de los pasajes del libro que a Juanjo le impactó, de cómo hay trabajadores de determinados sectores, sobre todo hostelería, que no es nada extraño tener mesa a las 11 de la noche, en tercer horario. ¿Qué ocurre con esos trabajadores? ¿Se están cumpliendo los límites de la jornada de trabajo? Claramente no. Y esto yo lo que lo quiero es ayudar a una cuestión fundamental, que es lo de la registro general. El registro jornada, claro, que hay incumplimientos claros. Los límites de la... El tema de jornada es muy complicado, porque hay dos cuestiones. El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores tampoco es un examen de claridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? No digas de jornada diaria, jornada anual, jornada semanal, los colectivos, etcétera. Digamos, hay artículos del Estatuto que yo creo que son para poner un marco de lo abstracto, de lo incongruente, unos el 34 y otros el 42, el tema de las concretas, ¿no? Eso también difícilmente comprensible en muchos pasajes. Bien, esto, claro, voy a cómo afrontamos esta situación. Y esta situación se ha intentado, por ejemplo, si no así, porque ahí están los datos, ¿no? EPA tras EPA se nos dice que más del 50% de las extraordinarias en España no se cobran. No es que sí, más del 50% no se cobran. O sea, hay un problema de eso con la total, que repercute el trabajo nocturno, repercute el trabajo semanal, repercute absolutamente todo, ¿no? Entonces, actuación administrativa al respecto, la implantación de una obligación de registro. Esto hubo intentos de establecerlo con carácter general, el Tribunal Supremo dijo en el año 2017 que no era obligatorio, pero luego se modificó la norma, el artículo 34 del Estatuto, se modificó en el año 19, estableciendo la obligación del registro, a efectos de poder ordenarlo por el propio trabajador, por sus representantes y por parte de la inspección de trabajo. ¿Qué pasa con esto? Que ha sido, me gustaría verificarlo como un fracaso relativo. Porque quiere decir que no se cumple el registro escolar. Se cumple donde se cumplía antes, en aquellos sectores que tradicionalmente han registrado jornada, la industria, por ejemplo. La industria es impensable que no se registre la jornada, ¿no? Afecto por el interés del empresario, por el interés de los propios trabajadores, etcétera, ¿no? Pero el sector servicios, que ponías un poco en la hostelería, el cumplimiento es masivo, y ahora voy a explicar en qué sentido es masivo, ¿no? Porque el legislador, fue un gobierno directamente, porque esto fue un decreto ley del año 19, no estableció un modelo de control de la registro. Lo dejó en manos de la negociación colectiva, por cierto, los sindicatos tampoco
tampoco ha manifestado un especial interés en incorporar a los convenios colectivos unas obligaciones en materia de registro de jornada, a los acuerdos de empresa o, en última instancia, la decisión de los empresarios. Con lo cual nos encontramos sistemas estupendos de registro de jornada, que existe fundamentalmente en la industria, pero en el sector servicios, comercios, telefonía, etcétera, el convenio masivo, porque lo que hay es un papel donde firman o no firman los trabajadores, donde nos encontramos, digamos, la germanización del trabajador español, ¿no? Porque todos firman exactamente a las 8:00 y salen a las 16:00, todos exactamente, y además saben a qué hora van a salir dentro de 2 semanas, porque presentan los registros ya firmados de la semana que viene. No, ya aquí ya tengo los de todas las semanas, ¿no ve usted en el sector que dice el primo de los otros? Pues esto es así. Claro, registros no, o sea, total. Donde tenía que haber tenido éxito dentro de nuestra jornada francesa. Ahora hay un proyecto, todos conocéis el anteproyecto de ley que hay de reducción de la jornada, las 37 emisiones, etc. También modifica el 34.9, pretende modificar el 34.9 del estatuto, estableciendo una obligación de control digital, de registro digital. Sí, es decir, coordinar los datos digitales con la inspección de trabajo, vincularlos directamente. La inspección de trabajo puede tener acceso, los propios trabajadores, las representaciones unitarias de los trabajadores y la inspección de trabajo puede tener acceso a esto. Pero claro, lo deja el desarrollo normalizado. Primero tiene que salir la norma, porque esto forma parte del diálogo social y hay 2 partidos que conforman la mayoría que no sé si sostienen o no sostienen el gobierno, ya no sé, que no parece estar demasiado por la labor de esta reforma del estatuto. No sabemos si saldrá, ¿no? Pero en cualquier caso, si llega a salir, que a mí me parece una buena idea, va a ser de una dificultad tremenda de implantación, que tú puedas exigir a los padres que no los encargan de Fabio Conchada, pues que tengan todo su sistema digital, etcétera, interoperable, una serie de requisitos que tienen ahí, va a ser francamente complicado. En cualquier caso, podría ser una vía de influir de horas que no horas y de hacerle algo instrumental, como es el registro de jornada, que no reconoce ningún derecho, pero sí que sea algo instrumental, hacer una vía para que tengamos unas relaciones laborales desde el punto de vista de jornada mucho más sanas, sin estos flagrantes excesos de jornada que ya sabemos que se están produciendo en determinados muchas veces porque el papel es fácilmente manipulable, es decir, pueden firmar compañeros o funcionarios que yo conozco, yo he trabajado muchos años y yo tomo la tarjetita y ficha por mí, ¿no? Entonces, claro, es que estas cosas van en contra de los sistemas de fichaje que deberían ser digitalizados y todas estas... Sí, así está el gran conflicto. Pero claro, eso es algo muy ambicioso, establecerlo con carácter general, porque el problema que tiene la normativa laboral desde el punto de vista es que no haces un traje a medida para cada sector o para cada empresa. Es el mismo para todos. O sea, esto, claro, lo puedes dejar en negociación colectiva, etc. Sí, luego esto hay que llegar en detalle, ¿no? A los cientos de miles de pesos que debería de España. Va a ser complejo. Y ya para finalizar el acto, porque también queremos que se vendan algunos ejemplares, me gustaría, Juanjo, y también si desde a nivel de la Borea, de despachos o de mutuas, el tema de la impresión de la carta de la prueba o de la prueba de indicios de realización de horas extras. Es decir, quién es el que tiene la prueba, si la empresa como obligada al sistema de registro o si le cede el papel al trabajador que manualmente le va a llevar el registro. Es una de las cuestiones que siempre me han suscitado un debate y me gustaría saber simplemente, en mis palabras, si hay algún criterio unificador en este sentido. ¿Quién tiene la carga de la prueba de realización de horas extras? Ante la ausencia de registro de jornada corresponde a la empresa. Sin duda, a acreditar que se ha cumplido o que no se han realizado estas cosas necesarias. Clarísimamente. Usted incumplió una obligación de registro, usted si llevara un adecuado registro, claro, el registro para yo he levantado muchas actas, cuando había formalmente un registro, pero documentando el principio que eso era falso. Es absolutamente imposible que los del mismo día no pues es lo mismo. O sea, ante ausencia total de registro, o un registro adulterado, o un registro carente absolutamente de verosimilitud, corresponde al empresario, a la administradora, acreditar cuál es el número de jornada. ¿Y a nivel de despachos habéis visto algún conflicto? A nivel de despacho, un poco ocurre lo mismo que dice Juanjo, ¿no? En el tema del registro de jornada caemos mucho en el absurdo. Es decir,
las pequeñas empresas son muy resistentes y al final ocurre lo que ha comentado Juanjo, que traen un registro y entran todos a la misma hora, salen todos a la misma hora, y eso fue un matiz muy importante y saben cuándo van a salir en 15 días, ¿no? Entonces te lo manipulan, porque cuando compran el producto ya preguntan, ¿pero este producto se puede manipular? ¿O llevo el registro oficial y luego llevo el registro no oficial? Entonces, no sé cuál es la solución, sinceramente, pero ahí hay que abrir un debate, no tanto en las grandes y medianas empresas que sí tienen recursos humanos y personas que se dedican a esto y están en el día a día de los registros, pero claro, luego en la práctica, cuando vas ante el juez, ocurre lo que como he dicho, la carrera de la prueba de corresponde a usted, si no tiene registro, es un problema. Sí, de todos modos, ¿no consideras que a nivel de trabajador también debería llevar a cabo el registro de cara a alegar algún tipo de hora extraordinaria, o que los trabajadores esto no sé si lo iban a hacer en el día a día? Mira, yo he conocido cuando empecé los famosos estadillos de horas que daban los sindicatos, ¿no? y apuntaban allí, la persona se apuntaba a las horas y hoy en día con los despachos, con el portal del empleado, al final es una herramienta que el empleado entra y ahí hay un control y la persona normalmente puede acreditar si ha habido un exceso o no. Si me preguntas a nivel informático si el portal del empleado es manipulable, totalmente. Pues totalmente. O sea, echa la ley, echa la trampa, echa la herramienta, echa eso está ocurriendo en el día a día en sectores como construcción, en sectores como hostelería, sectores que las relaciones laborales pues, tienen una singularidad muy propia y esa picaresca, que lo has comentado al principio de tu intervención, existe. Pues nada más, muchísimas gracias. Vamos a finalizar aquí el acto y nada, están invitados a que puedan adquirir un ejemplar que seguro que les va a interesar. Muchas gracias.